Bienvenidos a Hablando de Invertir, un podcast de referentes de inversión, donde repasamos aspectos importantes de la inversión y de la gestión financiera de las personas que nos acompañan. Hoy me gustaría empezar con una cita que popularizó Eduardo Galeano, el escritor. En realidad pertenece a Fernando Birri, un cineasta chileno, que decía que la utopía está en el horizonte. Es una visión, utópica sobre cómo cuando damos un paso, 2 pasos, 10 pasos, el horizonte sigue estando ahí, ¿no? Realmente nunca vamos a llegar a él. Lamentablemente, cuando hablamos de finanzas y cuando hablamos de finanzas encuadradas en nuestra propia vida, eso no se cumple. El horizonte realmente nos termina llegando, terminamos alcanzando ese horizonte y es muy recomendable tener claro cuáles son los pasos y cuáles van a ser nuestras circunstancias lo más previsibles posibles cuando lleguemos a ese horizonte. Eso es lo que llamamos planificación patrimonial, y para tratar este tema me acompaña hoy Álvaro Martínez de Haro, que es responsable de planificación patrimonial para Deutsche Bank en España. Bienvenido, Álvaro. Sabes que el inicio es siempre fijo, con unas preguntas que os hacemos, y la primera de ellas es: ¿te atreverías a definirte como inversor con una palabra o te concedería con unas pocas palabras? Me temía esta pregunta porque yo creo que de todos tus invitados soy el primero que no soy puramente financiero, y yo como inversor me definiría como metepatas. O sea, al final lo que he aprendido es que si yo intervengo la suelo liar, con lo cual lo suelo dejar en manos de otras personas, generalmente tú, que me pillas relativamente cerca. Pues eso nos lleva a la segunda pregunta, que es si hay alguna figura o algún referente que realmente te haya ayudado o te haya supuesto una guía para esa definición que nos has dado. Estás deseando que te diga a ti, pero voy a mencionar a un banquero español que allá por la crisis dijo que si no entiendes un instrumento, no lo compres. Si no comprarías un producto, no lo vendas, y si no conoces a tu cliente, no le prestes dinero. Y de esa manera serás un buen banquero. ¿Y algún artículo, pieza, libro que hayas leído o que te haya ayudado a formarte esta casta inversora? Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman, que al final te hace reflexionar sobre lo ilógicas que son la mayor parte de nuestras decisiones. Perfecto. Pues hoy ya te conocemos mejor. Muchas gracias, Álvaro, y vamos a entrar en materia. ¿Qué es la planificación financiera y por qué es útil? Pues más que planificación financiera, yo quiero llamarla planificación patrimonial, porque la planificación financiera es solamente una de las partes que componen la labor que nosotros hacemos. Al final, utilizando una metáfora, si esto fuese como un jardín, pues la parte de inversiones que tú haces sería un poco la siembra, pero luego a lo largo de esa vida pues se necesita un riego y proteger respecto, por ejemplo, a los aspectos fiscales, que son muy relevantes en el patrimonio de una persona, o incluso protegerlo de las plagas que podrían equipararse pues a asuntos como temas civiles, situaciones de incapacidad o otro tipo de situaciones que necesiten especial protección. Y asimismo, pues tenemos que planificar también la siguiente cosecha, por decirlo de alguna manera, que sería también la planificación de nuestra sucesión. Tú no puedes sentarte con una persona y contarle del tirón todo lo que tú quieres transmitir. Al revés, tienes primero que escuchar cuáles son sus objetivos, cuáles son sus anhelos. Es que de una persona a otra uno me puede decir que él quiere consumir todo su patrimonio y que cuando su vida acabe, la siguiente generación empiece de cero como él empezó, solamente habiéndole proporcionado unos estudios, y otros, en cambio, lo que quieren es transmitir todo su legado a la siguiente generación. O sea, no hay una receta, tienes que adecuarlo al caso concreto, es un traje a medida. ¿Crees que la gente realmente tiene conciencia de esos riesgos que acechan más allá de lo financiero? Es decir, ¿crees que la gente es consciente, primero, de la situación, no voy a decir demográfica, pero realmente lo distintas que son las vidas, de los periodos tan largos que existen entre que previsiblemente dejemos de tener el nivel de ingreso que tenemos hasta que lamentablemente pues dejemos este mundo, y de esos otros riesgos tan severos que nos... ¿Crees que realmente hay una conciencia de ese riesgo y de esa situación? En absoluto, nadie lo tiene en cuenta. Me siento con
personas de distintos niveles de riqueza y muchos, pues, o casi todos, por decirlo de algún modo, sí tienen en cuenta los riesgos financieros, por supuesto, tienen en cuenta los riesgos fiscales, pero estos que mencionas, que además están muy determinados por la situación social y demográfica que vivimos ahora mismo, ni siquiera los patrimonios más galácticos, muchos de ellos los tienen contemplados, porque la gente no se da cuenta, pero a efectos patrimoniales una incapacidad podría ser peor que la muerte. La muerte está mucho más prevista en la ley que una incapacidad. En una situación de incapacidad, tu patrimonio se queda completamente bloqueado. Los autorizados en cuenta dejan de estar autorizados en cuenta. Si tienes una compañía, las nóminas no se pagan. Los colegios de los niños no se pagan. Sí. O sea, puede llevarse a una situación, por supuesto, no aceptaremos órdenes en vuestra cuenta de valores. ¿Cuál es la solución? Hombre, pues ir a una incapacitación judicial y que te nombren lo que antes era un tutor, que ahora sería un curador. Pero eso lleva un tiempo. Si tú tienes que hacer algún tipo de movimiento urgente, es que tu dinero no se puede usar ni para tu tratamiento médico. Entonces, pues hay que tomar medidas ante ese tipo de cosas. Y eso, como te decía, no lo tienen previsto. ¿Cómo, una vez más, conciliamos estos dos planos? La necesidad de que nuestro patrimonio crezca a un ritmo superior para que yo no tenga que ahorrar tanto, por decirlo en román paladino, con al mismo tiempo poner al lado todo este otro bloque de riesgos que me acechan también y que toda esta planificación tan exquisita que he hecho de mi ahorro y de mi riesgo financiero no se vea truncada de un día para otro por un riesgo como el que comentas. Veo ejemplos que me ponen los pelos de punta. Es que el otro día, sin ir más lejos, calculábamos cuáles serían las necesidades de una persona que tiene ahorrado 1 millón de euros, que se va a jubilar a los 65 años, cobrando la pensión y tiene unos gastos de 75.000 euros al año. Una situación que puede parecer relativamente holgada, con unos ahorros de 1 millón de euros. Esta persona, si no invierte su dinero, bueno, les calculamos una esperanza de vida de 100 años. A los 100 años consume aproximadamente 2 millones de euros, gastando 75.000 euros. Como tiene uno, tiene que generar otro. Se le gastan a los 84. A los 84 ya no tiene ni un duro si no lo invierte. Si simplemente iguala la inflación, a los 87 tampoco le duran. En cambio, si lo invierte sacándole 3 puntos a la inflación, no solo le dura el resto de su vida, hasta los 100 años, sino que además tiene la capacidad de dejar un legado a sus herederos de 300.000 euros. Es bastante llamativo cómo se coordina o se compagina nuestra labor con la que luego vosotros tendréis que hacer. Yo no sé cómo conseguir ese 3% de la inflación, ahí es donde entrarías tú. Yo simplemente digo que con lo que tienes, con mi planificación financiera y las proyecciones, no te va a llegar. ¿Me estás diciendo que en algunos casos el auténtico riesgo es no asumir ningún riesgo? Sí, porque así es. Dejando el dinero, como mucha gente tiene, debajo del colchón, ese dinero va devaluándose por el efecto de la propia inflación. Y la única solución posible sería dejar de gastar 75.000 euros, que en algunos casos lo podremos modular si estamos hablando de consumo, pero si estamos hablando de una situación de dependencia donde no tenemos un apoyo familiar, pues evidentemente nos dejaría en una doble situación de dependencia, ¿verdad? Efectivamente, porque el ejemplo que os he puesto era un caso de color de rosa, que trabajas hasta la jubilación y luego cobras tu pensión. Pero estas situaciones que he comentado, por ejemplo, de incapacidad, es que no tenemos que pensar que son exclusivas de procesos de avanzada edad, Alzheimer o demencias seniles. Es que la primera causa de incapacidad es el ictus. Y el ictus, el 35% de los casos se producen en edad laboral. Álvaro, en tu experiencia diaria, de todos estos pasos, ¿dónde has encontrado más errores? ¿Qué es lo que la gente, por tu expresión te iba a decir hace mal, pero voy a usar una más dura todavía, que es de estas cosas, ¿qué es lo que hacemos peor? Yo creo que lo peor que hace la gente es, no en los aspectos financieros o fiscales, sino me centro otra vez en los civiles, tocar de oído. Muchas veces estos temas no se tratan porque todos tenemos cierta culturilla general, porque he centrado en la discapacidad, pero también hablo del matrimonio, /divorcio, las parejas de hecho. La gente no sabe ahora mismo las consecuencias generalmente positivas que tiene una inscripción frente a vivir en pareja sin inscribirse, las situaciones de incapacidad.
Y, por supuesto, el testamento. O sea, es sorprendente las pocas herencias que cuentan con testamento. No he encontrado unos datos plenamente fiables, he visto distintas fuentes, pero aproximadamente el 70% de las herencias son intestadas, es decir, sin testamento. Y eso lo único que conlleva son problemas y preocupaciones para nuestras familias y nuestros herederos. Entonces, todas estas situaciones que he mencionado se pueden arreglar con documentos que no cuestan más de 60 euros cada uno de ellos. Vas al notario una mañana y lo tienes todo solucionado. No necesitas grandes estructuras fiscales, no necesitas grandes inversiones ni grandes fondos. Esto está al alcance de cualquiera. No hace falta tener un gran patrimonio para planificar esto. Por tanto, lo que tenemos que es que ponernos manos a la obra. Nadie quiere hablar de morirse, nadie piensa que se va a quedar incapaz, pero desgraciadamente, por lo menos lo primero pasa seguro. Lo segundo, pues con una suficientemente elevada probabilidad como para que tomemos medidas para solucionarlo. Y perdóname si te pongo en un apuro, pero déjame echar un poquito para atrás. En ese ejemplo tuyo del 1.000.000 de euros con 75.000 de gastos y como moviendo la aguja del puramente riesgo financiero, pues llegabas o no llegabas y te quedabas 16 años atrás. No te pido si lo tienes calculado, pero sí que me des una escala. ¿Cómo de importante sería o no sería además optimizar los impuestos que genera esa inversión de la inflación más el 3% a lo largo de, no sé cómo era el ejemplo, pero me imagino que estamos hablando de 40 o de 50 años. Ojo, estamos hablando de pagar hasta el último euro de impuestos que nos corresponda, pero hacerlo de una forma optimizada. Eso es asombroso. Por eso es tan importante invertir a largo plazo y en productos que sean fiscalmente eficientes. El más conocido en España, pues los fondos de inversión, donde puedes ir moviéndote de un fondo a otro sin tener que tributar. Si no, eso mismo, si yo lo tengo en bonos, esa misma rentabilidad, como me la paga en forma de cupón, tengo que pagar los impuestos al instante, en vez de poder seguir haciendo que engorde la inversión. Súmale eso que algunos productos de capitalización, por ponerle el apellido al nombre, además, en el caso de la planificación, no tanto de fortunas inmensas, sino del común de nuestros oyentes, algunos te pueden incluso dar un beneficio fiscal a corto plazo en la propia generación de los ingresos que vas a utilizar para pagar o para aportar a esos sistemas de previsión social o de previsión del ahorro. Es decir, son dos palancas. No, está claro. Además, con el envejecimiento de la población que tenemos ahora mismo, la base de la pirámide, le voy a llamar pirámide, aunque ya no tiene ninguna forma de pirámide, somos las personas que ahora mismo tenemos entre 45 y 50 años. Ya es bastante envejecida, pero es que en 25 años la base de la pirámide serán los que tengan entre 70 y 75. Es decir, va a hacer falta por lo menos 6 millones de cotizantes más para pagar las pensiones. ¿Eso a qué nos lleva? A que tenemos que tener un sistema de previsión social privado. Tenemos que aportar a planes de pensiones que, como decías, tienen el beneficio a día de hoy y en el futuro, pues cuando razonablemente mi base imponible sea más baja, pues tendré que tributarlo pues, a un tipo menor. O los seguros de ahorro. Hay una serie de productos pues, que tienen estas ventajas a corto plazo y me permiten capitalizar a largo plazo. Entonces, siguiente paso. Ya nos conocemos a nosotros mismos y nos hemos sentado con un profesional que nos ha ayudado a ubicar nuestro Excel de gastos, ingresos presentes y futuros, con nuestra capacidad para asumir un riesgo o no. Hemos puesto también al lado todos estos complementos para tratar de mitigar riesgos no puramente financieros y ya tenemos nuestro modelo que nos debería llevar a esa situación, ¿no? Llegar a ese horizonte que mencionaba en un principio. ¿Eso significa que desde ese mismo instante ya tengo mi Excel fantástico y ya tengo mis papeles de 70 euros y ya me puedo despreocupar? La planificación hay que revisarla cada vez que cambie cualquier circunstancia personal, familiar, laboral, empresarial. No es lo mismo, evidentemente, una persona que está en su fase de formación, donde poco ahorro tendrá, y si tiene alguno, pues probablemente tú le recomendarías que pudiese tomar algo más de riesgo porque tiene 70 años por delante para esa inversión, que alguien que está en una fase de acumulación, empiezas a trabajar, tienes hijos, ya tomas tu primera hipoteca, te compras un coche,
pero bueno, tienes unos gastos elevados y empiezas cada vez a ganar más. La fase de consolidación, la fase en la que ya tus ingresos son más que tus gastos, porque ya igual has terminado de pagar la hipoteca y el coche, te han subido ya el sueldo a lo largo de una carrera bastantes veces, tus hijos se independizan y por supuesto ya pues, la parte de gasto o consumo a partir de la jubilación, donde aparte de la pensión pues quizás no tengas muchos más ingresos y tienes que tirar de todo lo que has estado generando. Ahí seguramente tú le ayudarás mejor que yo para con la planificación financiera que le hemos hecho, decirle qué perfil de riesgo tiene que asumir y cómo debería invertir. Y lo mismo desde el punto de vista de los instrumentos civiles que he comentado. El testamento hay que revisarlo tantas veces como sea posible. No es lo mismo cuando tienes hijos pequeños, que a lo mejor es más importante ver medidas de guarda, de custodia, bueno, o tutela en caso de que nos pase algo, y de protección de los menores, que cuando tienen 16, 17 años, que es cuando más miedo a tus hijos, es cuando más miedo me da, porque si no dispones nada en tu testamento, a lo mejor a los 18 pueden entrar a manos llenas en un patrimonio líquido y a lo mejor es demasiado pronto para que eso pase. O si tienes unas segundas nupcias con hijos de un primer matrimonio, fallece tu cónyuge, o sea, cada vez que vaya cambiando algo, tú tienes que ir cambiando tu testamento. Y más en un país administrativamente complejo como es España, y ya no hablamos si ampliamos el horizonte más próximo a Europa o incluso al mundo entero. Que mi hijo o mi hija cambie de domicilio, ¿podría incluso un detalle tan menor hacerme replantear mi situación de planificación patrimonial? Completamente, completamente. Ahora mismo, con la movilidad que hay en la familia moderna, que puede tener un hijo estudiando aquí, otro allá, no solo tenemos que informarnos pues, de los trámites obvios, visados, permisos de residencia o de estudios. Hay otros conceptos como la vecindad civil que se puede adquirir que son tremendamente relevantes, porque al final son los que determinan las normas civiles que me aplican. Y claro, en España hay una gran diversidad de normativas. Sin más lejos, en la normativa de parejas, de hecho, en Cataluña, si mi hijo se fuese a vivir a Cataluña y adquiriese la vecindad civil, por la mera convivencia durante 2 años con una persona, se constituiría automáticamente pareja de hecho, y eso tiene consecuencias civiles, consecuencias hereditarias. Si le pasase algo a mi hijo o a mi hija, pues la otra persona puede que tuviese unos derechos hereditarios. Y yo cuento de lo que sé que es en España, pero es que hay que informarse en el mundo entero, porque en cada sitio aplican unas normas y unas particularidades distintas. Y esto que para muchos, empezando para mí, suena tan raro y que nos deja con la boca abierta, ¿tú te lo encuentras con frecuencia en tu labor profesional? Todas las semanas, de manera permanente. Yo ya por lo menos, yo creo que debo haber inscrito por lo menos 25 parejas de hecho y casado 5 o 6. Soy como un reverendo de las películas. Entonces cuando cuento que en realidad tiene pocas desventajas y la cantidad de beneficios que puedes tener, pues la gente se pone manos a la obra y es un disparate. Mi propio hermano no sabía en qué régimen económico matrimonial estaba casado, porque también hay muchos errores en ese tipo de situaciones. Y una última. Me imagino que si además la persona es empresaria, la cosa ya se multiplica. Sobre todo porque en el ámbito de la empresa, sobre todo la empresa familiar, no solo te afecta lo que hagas tú mismo, sino que cualquier primo tuyo que tengas que no haya hecho unas capitulaciones matrimoniales adecuadas o no haya hecho un poder adecuado, le pasa cualquier cosa, pues puedo tener sentado en la mesa de juntas a su exmujer o exmarido en representación de sus hijos menores. O sea, afecta a todo el resto de la familia. Y por lo tanto, muchas veces he tenido estas conversaciones con empresarios y al día siguiente me han traído las orejas a sus hijos para que lo escuchen también, porque es importante que lo sepan no solo digamos, las personas que actualmente mantienen el patrimonio, sino también sus futuros herederos. ¿Cuál sería tu conclusión? A mí esto me gusta mucho cuando podemos pintarle ese mapa con un gráfico a los clientes, porque no son conscientes de estos aspectos que tú has mencionado. No son conscientes de que hay una parte de su patrimonio que en muchos de los casos no van a utilizar de ninguna manera en su vida, que va a pasar
a la siguiente generación, porque su ritmo de consumo no es posible matemáticamente que lo puedan consumir. Eso debería tener seguramente un tipo de riesgo y un tipo de perfil inversor distinto que el dinero que van a necesitar para cumplir con esa fase que podemos decir actuarialmente van a consumir, con lo cual deberían tenerlo digamos en cajas separadas. Eso pintado en un gráfico llama mucho la atención al cliente cuando lo ve y le hace que se dé cuenta y abra los ojos a, pues eso, a un nuevo tipo de... Y también lo contrario. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que a pesar de estar generando una cantidad envidiable de ingresos o haber recibido una suma de dinero pues, importante en el corto plazo, ocurre lo contrario? Que ahora estás ganando mucho o tienes un dinero muy importante, pero también tienes 60 años por delante y si lo que encadena son 5 años de muy malas decisiones y especialmente esos ingresos tan importantes pueden ser inestables, el caso más práctico puede ser el de un deportista de élite que genera de repente de un día para otro empieza a generar unos ingresos increíbles, pero está literalmente a una lesión de rodilla de dejar de generarlos. Parece que solamente digamos arre, ¿no? Pero también todo lo contrario. Sí. Muchas veces lo que nos toca es decir so. Muy bien, Álvaro, pues llegamos ya al último tramo del podcast donde respondemos a preguntas que nuestros suscriptores nos han planteado. Y vamos con la primera para ti. Tengo clara la importancia de la planificación patrimonial, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son los primeros pasos? Y por último, ¿hay un nivel mínimo de riqueza para empezar o para preocuparme por mi planificación a largo plazo? Yo creo que hay entidades y especialistas para todo tipo de perfiles y niveles de patrimonio. No hace falta tener una riqueza determinada para preocuparse por estas cosas de las que estamos hablando. Casi todo se puede arreglar con documentos cuyo coste no es de más de 60 o 100 euros. Testamentos, poderes preventivos, autotutela, capitulaciones matrimoniales. Por tanto, eso son cosas que todos podemos hacer. ¿Y por dónde empiezo? ¿Por la propia toma de conciencia? Tienes tú que hacer la lista de los Reyes Magos y una vez que lo sepas, yo te diré cuáles son los instrumentos jurídicos para poder conseguir lo que estás buscando. Segunda pregunta. ¿Qué cualidades o capacidades debemos buscar al seleccionar un buen gestor de patrimonio? Optaría casi por un perfil de asesor más que de puro y duro técnico. Creo que esta fase previa de preparación, de autotoma de conciencia de que tu situación puede ser peor de lo que piensas o mejor de lo que piensas y poner en contexto tus ilusiones, tus esperanzas, tus planes con tu realidad financiera, que la puedes conocer en mayor o menor medida, y con todos esos riesgos que acechan, de los que seguramente no tengas ni idea, como me ocurría a mí, pues creo que es importante, ¿no? Esa capacidad de decir sí y esa capacidad también de decir no, esa capacidad de decir más y esa capacidad de decir menos. Tercera, ¿cuáles dirías que son los errores más frecuentes que te encuentras cuando te sientas con clientes, con personas, para planificar su patrimonio? Tocar de oído. Esa cultura general que casi todo el mundo tiene y que les lleva a tener ciertos conocimientos sobre cómo funciona pues, el régimen de gananciales, el régimen de separación de bienes, cómo funciona la legítima en el testamento y que hace que la gente no tome las medidas oportunas para realmente ponerse en manos de un especialista que le enseñe cómo puede aprovechar y cómo debe redactar los documentos para que se cumpla de una manera efectiva su voluntad. Me encuentro con que mucha gente, incluso con patrimonios elevados, con fiscalistas internos, tiene todos estos aspectos completamente desatendidos. Una última, que también con tu permiso me voy a quedar yo. ¿Con qué frecuencia deberíamos revisar y posiblemente ajustar nuestras estrategias de inversión y financiera con nuestro asesor? ¿Hay señales específicas que indiquen que es tiempo de hacer un cambio? Pues yo distinguiría, una vez más, dos planos. El primero es cuando en la planificación, o mejor dicho, en este caso, la ejecución de nuestra estrategia financiera, qué riesgo voy a asumir, qué cartera voy a hacer, me encuentro en una situación en la que voy mejor de lo que preveía ir en el año 3, 4, 5, 6, 7, es decir, estoy por encima de mis expectativas, o todo lo contrario, estoy por debajo de mis expectativas. Hay que ir ajustando ese nivel de riesgo en función de cómo se dé el mercado, que sería la gestión, digamos, diaria de la cartera, pero también te puedes encontrar con que te has
digamos, desviado del camino, ¿no? Eso hay que intentar atajarlo deprisa, tanto si vamos mejor de lo pensado como si vamos peor de lo pensado. Oye, démosle una pensada. Y la segunda es cada vez que ocurre un hecho relevante en mi vida, que no estaba contemplado cuando hice la planificación original. Pues oye, Álvaro, un placer tenerte en el podcast. Eres bienvenido siempre que quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Referentes de inversión. Descubre más contenido en referentesdeinversión.es.